El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque. Hoy, como han visto en el cartel que anunciaba el programa, hablamos del Aula del Mar. El Aula del Mar, bueno, es un proyecto que surge hace unos años por parte de una asociación canaria de coleccionistas marítimos que, bueno, pues tienen esa iniciativa de crear en Sardina del Norte, pues un aula del mar, en el cual, pues, los visitantes, pues, pueden aprender un poquito más de lo que son los fondos marinos y de la historia de Sardina. Nosotros tenemos y que le hemos cedido a esta asociación el vídeo que está ahí, que lo hicimos de un programa nuestro hace unos años. Ese vídeo de los fondos marinos de Sardina, pues se expone todo, bueno, está allí en bucle y lo puede ver cuando visita este aula del mar. Para hablar del Aula del Mar y para hablar de esta Asociación Canaria de Coleccionistas Marítimos tenemos dos invitados. A Miguel Ángel Adam, a mi izquierda, que es secretario general de esta asociación. Vamos a decirle ACOMAR, porque es más rápido, pero bueno, es la Asociación Canaria de Coleccionistas Marítimos. Buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches, José Luis. Un placer tenerte aquí. Vamos a hablar de coleccionismo, vamos a hablar de Aula del Mar, vamos a hablar de muchísimas cosas. Hombre, la mar de entretenido. Exactamente. Sí, y a mi derecha tenemos a José Arias, que es vicepresidente de esta Asociación Canaria de Coleccionistas Marítimos, ACOMAR. Buenas noches, José. Buenas noches. Bueno, empezamos contigo, Miguel Ángel. Este Aula del Mar. Esto surge por parte de la asociación de una inquietud de crear un aula. De nosotros que somos habitantes que estamos con mar rodeados por todas partes, a veces, muchas veces, y me imagino que esta asociación lo habrá visto, vivimos lejos del mar, vivimos apartados del mar. Cierto. Entonces, claro, aquello es una iniciativa. Nosotros en la Asociación de Coleccionistas, pues empezó siendo fundada por 4 personas. Afortunadamente hemos ido creciendo. Ayer miré por última vez, éramos 181 ¿no? Ya está bien, ¿no? Los asociados. Sí. Pues surgió la idea de, como leitmotiv de nuestra asociación está el impulsar la creación o constitución de un museo marítimo en Gran Canaria.
como esto hay que poner de acuerdo entre varias administraciones y demás, pues no ha sido de todo punto difícil, pero es una inquietud que tenemos desde bastante. Es uno de los objetivos principales de esta asociación. Efectivamente. Siendo esto así, pues en Galdar, en Sardina, nos surgió la oportunidad, ya en el año 2019, pues en una cueva que nos cedió graciosamente la empresa de Félix Santiago Melián, pues de montar un aula del mar, puesto que la localización geográfica de Sardina nos servía como referencia perfecta para ilustrar los principios de la navegación a cabotaje, de la navegación y maniobras de carga y descarga de estiva, desestiva, de buque en lo que eran los puertos de aquel entonces. Todavía no se había construido el puerto de Las Palmas hasta el año 1903. No estuvo disponible lo que hoy conocemos como Puerto La Luz, únicamente existía el espigón del Puerto Las Palmas, y entonces, pues, por su situación geográfica, Sardina, pues, fue un punto estratégico para exportación de productos hortofrutícolas y también, pues, sus habitantes con la pesca, pues, fueron maestros. De tal suerte que este aula del mar lo que pretende, pues, es mostrar esto a la ciudadanía, en especial a los más jóvenes que han podido oír hablar de esto aisladamente, pero no en su conjunto, ¿no? Entonces, nosotros pues tratamos de poner una aproximación al mundo pesquero, al mundo submarino, el mundo de los buques con maquetas, a los instrumentos de navegación, a los documentos. Es un poco un aula, Miguel Ángel, de enseñanza, ¿no? Sobre todo pues, a los jóvenes. Por decirlo de alguna manera, sí. Además está teniendo gran éxito con las visitas de escolares de los colegios, porque, en fin, es del hábitat natural de la zona y, pues, en fin, ahí nosotros desafortunadamente podemos abrir nada más que 4 días por cuestión presupuestaria y de manejo, que son de jueves a domingo. Y, en fin, los colegios pues tratan de adaptarse a estos periodos. La entrada es gratuita. La entrada es totalmente gratuita y, en fin, todo el mundo es bienvenido a visitar. ¿Se ha buscado alguna ayuda institucional por parte de...? Sin ella no hubiera sido posible esto, ¿no? Como dije, ya el local La Cueva nos fue cedida, que la cueva en aquellos entonces se utilizaba pues para temas de almacén, de artes de pesca, de productos de la estiva y demás. Y después pues hemos tenido una ayuda considerable por parte del Cabildo Insular de Gran Canaria y por parte del Ayuntamiento y de todo su personal, sus técnicos y demás, el Ayuntamiento de Galdar, que todos sus técnicos, los concejales y demás, pues han estado muy preocupados apoyando el proyecto y que lamentablemente pues sufrió el parón de cualquier actividad en España del COVID, ¿no? Entonces, que estuvo parado, claro, porque desde 2019 hasta el 2022. Efectivamente, eso es. Estuvo parado esos 3 años. Esto es, hasta el año pasado, en febrero de 2024 fue cuando lo inauguramos. Se volvió a reactivar. Exactamente. Y pues, en fin, pues allá va. Y recibe muchas visitas en esos días. Sí, en este momento no sé decirle, pero vamos, el mes pasado, mes de septiembre, que ha coincidido con que están por ahí rodando una película
recibimos, abriendo estos días de la semana que he dicho, pues recibimos algo como 630 visitantes, lo cual pues no es mala marca. Está bien, claro. Hombre, vamos a ver, puede tener 30.000, pero estamos hablando también de la limitación de presupuesto. Limitación horaria, efectivamente, y limitación, ¿no?, de días. Claro. Y también, hombre, pues que es un museo pues que no requiere el volumen de visitas del museo. Claro. Sí, si hubiera sido un museo marítimo, por ejemplo. Efectivamente. Es un aula y... En efecto, pero aún así hay museos con menos visitas que el aula, el aula del mar. Yo estuve curiosamente en uno, en fin, en Santurce, sí, y recibía menos visitas que este. Bueno, pues ya es un punto. Desde luego. José, tú llevas ligado al muelle pues muchos años, llevas, bueno, sí, como 40 y tantos años, como cocinatario, como consejero de Canaviera. Exactamente, o sea que... Tal. Tú entras en esta asociación, porque además eras y sigues siendo coleccionista marítimo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque en una época con maquetas y tal, que al final las terminas cediendo a la asociación, y tienes muchos documentos, pero los documentos me los hay que importantes. Sí. Para ser coleccionista, te iba a decir que hay que hacer, no, pero eso nace, ¿no? Afición, ¿no? Y afición a la náutica. A la náutica. ¿Y cómo se hace para conseguir esos documentos y toda esa historia? Hay que trabajarlo, ¿no? Bueno, en el transcurso de los años, del trabajo, del ocio, Sí, porque eso también, el coleccionismo cuesta, ¿no? Cuesta a veces o no. Bueno, hay que ser ordenado y guardar. Y guardar. Guardar las cosas, conservarlas, ¿no? Pero bueno, a mí no me cuesta. No te cuesta. ¿Tú te asocias? ¿Cuántos años hace que estás con la asociación? Pues yo creo que soy desde que empezó. De los primeros. Sí, ¿no? Sí. Yo creo que soy de los primeros. Desde 2015 también. También. O sea que sí, estamos hablando que de 4 que la fundaron, hay 181 asociados hoy. Sí. Increíble, ¿no? Bueno, estamos a por más. Todavía no estamos nos hemos quedado... Sí. Tenemos en cartera... Lo consideran pocos todavía. Que se consideran que no son muchos todavía. No, que todavía queda gente que puede entrar en el coleccionismo. Porque, José, ¿no se necesita ser coleccionista o tiene que ser coleccionista? No, realmente debe ser coleccionista. Debe. Pero si es proclive al coleccionismo, que a él siempre le ha gustado, pues, que el hombre... Sí, gente del sector marítimo. Vale. Y se le admite como socio. Sí. Sí, que no tiene que ser condición que tengan que tener... No, que tenga una gran colección, no, pero por ejemplo, un capitán de la Marina Mercante, pues en el fondo es un coleccionista. Claro. Porque en su vida de marino ha coleccionado una serie de objetos. Claro. Hay otros coleccionistas que tienen, digamos, un museo. Hay varios, pero tampoco esperamos a tanto, ¿no? No. ¿Y hay algún tope? No. Usted lo que... No, nada. La unión hace la fuerza. Desde luego, y cuanto más sea, yo creo que nuestro objeto social quedará mejor difundido o claro, estará destinado a un mayor número de gente, familias y demás, porque hay que tener en cuenta que en muchas familias hay objetos valiosos que las nuevas generaciones no saben qué hacer con ellos. No saben qué hacer con ellos. En efecto. Bueno, por lo menos preguntan, ¿no? Sí, hay maquetas que, pues yo que sé, que a mí me dicen mucho porque son barcos en los que yo he navegado, pero que a mis hijas pues esto no les atrae demasiado, ¿no? Esto es un trasto y además hay que limpiar el polvo y esto
Era como le pasó a José, ¿no? Con los barcos que tenía, con las maquetas, ¿no? Que estuviste cediste las maquetas porque ya te estaban... No me cabían en mi casa en ya, tu casa. o me echaban a mí de mi casa. Claro. Hace bien poquito, un muy buen maquetista, don Genaro Marrero, en Aruca nos cedió una colección de 10 maquetas preciosas, que, en fin, serán muy pronto exhibidas. Lo que va coleccionando en la asociación, eso va a un sitio que se conserva, se le mantiene. Sí, en efecto, y además estamos en este momento con un proyecto que es de hacer un museo virtual en web, en la página web, con todas las cosas que tenemos en depósito, ¿no? Vale. E incluso, aunque no las tengamos nosotros, si un particular tuviera una colección interesante, se la fotografiamos, se la catalogamos y iría a formar parte de este museo virtual, porque no está instalado en ningún sitio, ¿no? Que esperemos que todo ello pues sean fondos museísticos para el futuro Museo Marítimo de Gran Canaria. Eso te iba a decir, que en el fondo el objetivo final es... ¿Y cómo lo ves tú? Porque yo me imagino que ustedes han tocado teclas con respecto a las instituciones. Pues José Arias tiene además experiencia en algunas de las conversaciones con instituciones. Estamos hablando... Experiencias penosas, pero experiencias la única que surgió fue con el Cabildo, con el presidente del Cabildo, un hombre Antonio sensible, Morales, sí. Y con el señor Teo... el alcalde de Galdar, que tiene... Bueno, y el alcalde de Agüimes también tuvo sensibilidad de querer también montar un aula del mar en la Linaga. Bueno, en la Linaga no hemos encontrado el local, pero él estaba interesado también, sí. Vale, pero con respecto al Museo Marítimo, te ríes, José se ríe porque eso tiene gracia. Eso ¿no? hemos dado... Han dado ruedas, muchas ruedas. Parece mentira que un puerto marítimo como el de Las Palmas, de la importancia que tiene, no tengamos un museo marítimo. Y cuando has ido a la asociación a proponerlo, ¿qué te has encontrado? ¿Muros? Muros y muros. Nosotros tenemos un edificio que fue el primer edificio que se construyó en el puerto de refugio, que fue el Museo de Miller, en el edificio de Miller. Nosotros nos gustaría que ese edificio fuera museo. Porque ese edificio ahora está ahí como un poco, ¿no? Sí. De medio teatro, de medio, no sé para qué está, pero bueno. Pero no lo da. No lo da. No. Hombre, yo recuerdo la oficina de Miller, de entrar, y parecía que entraba uno en la Inglaterra del siglo XIX. Bueno, realmente el edificio tenía nada más que la fachada de oficina, y lo demás era un almacén. Era un almacén, pero yo me acuerdo de haber entrado y de darte la impresión de que estaba en el siglo XIX, porque aquello se mantenía más o menos... Todavía más importante era el de Elder. El de Elder era precioso, en las oficinas de Elder. De don también, bueno, estaban las dos, es verdad, estaban las dos ahí. Pero bueno, la más antigua es Miller. Incluso llegamos a un punto casi que un concejal se involucró y nos dijo: yo hago las gestiones para que se quede con el edificio. Estupendo. Y nos hizo una propuesta. Y yo, mire, todo el edificio completo no lo puedo conseguir, pero podemos intentarlo y conseguir nada más que un trozo del edificio. Y nosotros le dijimos: muy bien, intenten que sea la fachada, porque es la más, pero como ustedes lo utilizan para almacén, pues entonces la fachada les da igual que sea por detrás que por delante. De hecho, la fachada que están utilizando ahora mismo el ayuntamiento es la trasera. Y nos dijeron que sí, digo, la fachada. Hasta ahí, ya no decimos más noticias.
Después nos dijeron o nos interesamos por la fábrica de hielo, pero Bueno, ahora es otra cosa, ¿no? Fábrica de hielo, que me acuerdo de ir allí a buscar hielo, estando haciendo el servicio sí, en la militar. Plaza Manuel de Guerra. Sí, el servicio militar, los militares iban a buscar hielo, barras de hielo o salíamos de maniobras, y hoy la fábrica del hielo es un edificio. Bueno, es lo mismo. Después nos ofrecieron el edificio de donde estaban las oficinas de Camilo Martinón. Sí, sí. Y bueno, fuimos a verla. La tenía Hacienda, esta nos lo ofreció Hacienda. Fuimos a verla, estaba bien, había una columna que había que retocarla por dos arquitectos. ¿Verdad? Y bueno, dijimos que sí. Hacienda nos apoyó que podía ser, pero luego el ayuntamiento intervino y se lo quedó. Vamos a hacer un pequeño alto porque nos estamos enterando de cosas que dices tú. Hay que venga el señor de arriba y lo vea. Vamos a hacer un pequeño alto, estamos hablando con la Asociación de Coleccionistas Marítimos, pero les vamos a dejar con un reportaje que hicimos nosotros a pie del Aula del Mar. Estuvimos allí y van a disfrutar un poquito, para que después vayan a verlo en persona, de lo que es el Aula del Mar que ha hecho esta Asociación Canaria de Coleccionistas Marítimos en Sardina del Norte. Les dejo con ello y enseguida volvemos. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad.
Seguimos aquí en este especial dedicado al Aula del Mar, que bueno, acaban de verlo ahora, acaban de disfrutar de esa iniciativa de la Asociación Canaria de Coleccionistas Marítimos, que gracias pues a que estos 181 socios pues se mueven y además no paran de hacer actividades, de hacer exposiciones. Nosotros fuimos testigos de la exposición de carteles marítimos impresionantes, sobre todo porque había algunos originales que parecía mentira que después de tantos años uno pueda ver ahí esos carteles originales, y después había un poco la historia a través de los carteles que la asociación hizo pues ahí en el Museo Belder. Pero esta asociación, bueno, la iniciativa del Museo Marítimo, como nos contaba José Arias, bueno, pues ha tenido más muros que otra cosa, pero yo me imagino, Miguel Ángel, que el que la sigue la consigue. Ustedes siguen, ¿no? Sí, nosotros seguimos, es más, nos vemos relativamente cerca de la creación de un museo portuario, que obviamente pues llevaría pues una parte de marítimo portuario, que hombre, ahí a lo mejor tienen más facilidad para llegar, ¿no? Efectivamente, que estaría ubicado pues por ahí, pues cerca del centro comercial El Muelle, vale. Por ahí una nueva construcción que tiene en mente y tiene en plan pendiente de aprobación y de llevar adelante la presidenta de la autoridad portuaria, doña Beatriz. Entonces, con eso estamos muy esperanzados en que, pues, en fin. Porque por parte del ayuntamiento ya están descorazonados. Es que, en efecto, mire, hemos tenido, aparte de que yo estaba haciendo José, inventario, ¿vale? Aparte de lo que ha dicho José, nosotros hemos tenido también asignado y consta en acta el Castillo de la Luz. El Castillo de la Luz. Que sería lo suyo, ¿no? Y el Castillo de Mata. También es de Mata. También. O sea, que no por fortaleza que no quede, pero todo quedó en agua de diluido borraja. En agua de borraja. Es cierto que hace falta el compromiso de una institución, porque 180 socios, por muy alta que se ponga la cuota, no van a poder sufragar el museo. Un museo, ¿no? Hace falta coordinar el esfuerzo de una o varias administraciones. Como yo he visto en todos los museos de España, los museos marítimos, de la Tarazana en Barcelona en concreto, son varias asociaciones, aparte del patronato propio. Lo que parece increíble, José, es que una isla como Gran Canaria, un puerto como La Luz, que es importante, que una isla que está rodeada de agua por todas partes, que no tenga un museo marítimo, clama al cielo, ¿no? Nosotros tenemos el apoyo, el Cabildo, el señor Morales dice que no se puede meter en el puerto, claro, ni en la ciudad. Que si la ciudad o el puerto toma la iniciativa, el Cabildo pondrá el dinero que haga falta. Tenemos el apoyo de la autoridad portuaria, siempre lo hemos tenido. Sí, es importante, ¿no? Sí, siempre lo hemos tenido y siempre la autoridad portuaria nos ha intentado proporcionar locales, realmente no eran totalmente idóneos, pero por lo menos, y ha hecho esfuerzo económico que nos ayuda, ¿no? Lo que no tenemos más. Pero bueno, como tú dices, la luz se está viendo en el túnel, ¿no? Sí, en efecto, es algo que nos tiene muy ilusionados y a ver si no expiran los mandatos. Claro, porque aquí esto depende un poco después de cómo vayan los mandatos, ¿no? En efecto. Porque como expire, de repente el que viene ya no trae la misma idea, ¿no? Claro, sí, pero el mandato de, por ejemplo, la autoridad portuaria siempre nos ha apoyado, han habido diversos mandatos. Y el Cabildo, pues como el mandato es muy largo de Antonio Morales, pues nos ha apoyado. Y estamos totalmente convencidos de que si
Teodoro Sosa sustituye a Morales, como Va a se seguir presume, teniendo el apoyo. vamos a seguir teniendo todo el apoyo del Cabildo. Bueno, pues eso es importante. Desde Digo luego que porque sí. el cabildo es el que aporta el capital, ¿no? Lo ha aportado casi todo lo del Galda, lo ha aportado el Cabildo, una parte también el Ayuntamiento. Digamos que el capital ha sido del Cabildo y el Ayuntamiento ha aportado también parte de capital, pero sobre todo los medios. El apoyo técnico. El apoyo técnico que no hemos dudado en tenerlo. Y en fin, porque tenemos probado múltiples ocasiones de exposiciones que hemos realizado, de Cunard, Transmediterránea, Fred Olsen, que la ciudadanía nos apoya y nos cede sus objetos valiosos para... Claro. Porque otra de las cosas que ha tenido esta asociación es la cantidad de exposiciones que ha realizado de muchísimas. Desde luego, incluso antes de su constitución. Ya hacían Pues exposiciones. ya hacíamos exposiciones, pues de acuerdo con la Fundación Puertos de Las Palmas, cuyo gerente entonces era yo, muchas veces. Sí, pues en fin, hacíamos de acuerdo con el gobierno de Canarias, que también tiene bastante que opinar en el asunto, y del museo, y nos cedía en algunas ventanas, ventanas de tiempo me refiero, en el Centro de Arte La Regenta, donde se organizaron exposiciones de mucha valía. Sí, además, sobre todo ese centro que últimamente anda medio parado ahí. En otra época era muy tal, pero... Tenemos también el apoyo, la verdad, muy bueno del Museo de Elde, Gobierno de Canarias, y también el Club Victoria. Victoria, sí. Amigo Machín, ¿no? Hombre, Puntal también ese hombre, ¿no? pues, también, Muy relacionado con el agua, para eso era el jefe de los Machín estuvo vinculado siempre y al mar, porque este hombre siempre, bueno, pero era del grupo... Es miembro de la asociación, es miembro bastante de la asociación. antiguo, ¿no? ¿Es miembro de la asociación? Sí. Yo creo que al principio también tenemos otro uso, que es Samper, también. Samper, bueno, también es famoso. Que es un coleccionista importante, ¿eh? También es un coleccionista importante. Samper tiene una colección. Bueno, me imagino que este hombre debajo del mar habrá encontrado más de alguna sorpresa, ¿no? Claro. Primero el padre y después el hijo. El hijo. Claro, Los por eso dos, digo ahí que hay una colección. una colección... Cada uno tiene una. cada uno tiene una. Sí. Sí, aquello, una colección, una exposición que hicimos sobre los pecios del litoral canario, nos dejaron uno de las monedas famosas que se perdieron en el naufragio del Alfonso XII, pues unas monedas de oro, las alfonsinas, las tuvieron. la tuvimos allí expuesta. Eso valía mucho, cuidado. ¿no? Entonces existen esas monedas. Las monedas existen. Y las Existen. tuvieron ustedes. Sí. Las tuvieron ustedes, no te preocupes. Ya lo arreglamos. Que se ha ido, pero vamos a ver si lo cogemos aquí. A ver si lo ponemos. Vamos a ponerlo aquí. Sí, me parece Y ya mejor. está. Lo que decías tú, que esas monedas... existen y algunas que se recuperaron, pues las tienen algunos de los coleccionistas. Pero digo yo que esas monedas tienen valor, ¿no? Pues claro que sí, eran de oro. Eran para pagar nuestras tropas allá en Cuba, que las pobres se quedarían sin cobrar. Sin cobrar, ¿no? Porque eran las nóminas iban allí, Efectivamente. ¿no? Monedas de oro, ¿no? Sí, parece que eran de 10 cajas fuertes y una desapareció. Casualmente. Casualmente. Se recuperaron 9 y no sé si esta moneda que nos dejaron fue de las que se recuperaron o de las que no se recuperó. Efectivamente. El ser coleccionista marítimo, tanto José como tú, Miguel Ángel, sobre todo por si hay algún telespectador que está ahí y dice, hombre, pues yo tengo unas maquetas, yo construyo mis propias maquetas de barcos históricos, tiene cabida en esta asociación. Por completo, sí. En eso, y me gustaría animar pues a todo el que tenga el mínimo interés. De cualquier punto de la isla. De cualquier punto de la isla, sí, porque, en fin,
estamos rodeados de mar y prácticamente en todo el litoral canario ha existido, tiene su historia portuaria, claro. marítimo portuaria. Por lo menos marítimo, ¿no? Porque Sí. si no tiene puerto, pero tiene mar. Efectivamente. Y habrá gente y habrá coleccionistas que no están en la asociación y que llevan toda Sí. la vida a lo mejor En pues, efecto. coleccionando, ¿no? Sí, sí, sin la menor duda. Yo he visto colecciones interesantísimas, pues una de ellas en Agaete, un señor. Agaete. Un señor que las tenía allí. Sí, sí. Y luego, pues, en fin, En toda la isla, no es por cuestión de nombrar, pero hay en toda la isla. Y se hacen prácticamente, gestiones para atraer a ese futuro socio. todas las que podemos. No vamos al cuerpo a cuerpo, pero Se intenta. sí que se intenta y a través de Y suelen, una vez que la asociación se pone en contacto con esos futuros asociados, ¿suelen asociarse? Sí, sí. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Y además la gente es normalmente muy generosa, ¿sabes? Sí. Sí. Incluso donando cosas, donando sí, sí. piezas de museo. Efectivamente. Porque la propia asociación tiene su propio patrimonio de piezas, ¿no? En efecto, bueno, no es patrimonio, puesto que las piezas están cedidas temporalmente, pero vamos, el horizonte temporal es amplio. Sí, que está para bastante. Efectivamente. Vale. Porque además me imagino que con 180 socios comprar no se compra nada. No se puede. Además no entra dentro del coleccionismo el adquirir nada. No, en efecto, nuestro ánimo es el de motivar a los coleccionistas y esto no solamente, realmente el coleccionista lo que tiene es interés por el valor real de las cosas, ¿no? Porque un papel A4 que sea el certificado del buque el Correillo La Palma, pues mire usted, eso tiene un coste o un valor de céntimos, ¿eh? Pero claro, un valor de un coleccionista es grandísimo, ¿eh? Sí, que más que lo que pueda costar, hombre, las monedas de oro sí, esas monedas que pusieron de oro eso sí cuesta, pero el resto son de valor. Pero ese valor histórico más que un valor monetario, ¿no? Sí, valor histórico y más que valor monetario, pero bueno, el coleccionista le da mucho valor. Mucho valor. Sí, eso no es nada más que nosotros. Acudir a subastas, bueno, que ha tenido que pagar. En efecto. Hay gente que ha tenido que pagar por lo que nos ha cedido. Que después lo tiene cedido la asociación. Claro. ¿Le ha cedido el puerto de Las Palmas o la autoridad portuaria algún local, para poder tener...? Todavía no disfrutamos de él. Vamos a tener unas oficinas de 170 metros cuadrados donde tendremos tendremos espacio para poner unas vitrinas y poner lo más significativo que mantenemos en almacén. Pero eso por parte de la autoridad portuaria. Parte de la autoridad portuaria. ¿Por el ayuntamiento no? No, pero claro, eso es cedido por el Consejo de Administración y nosotros pagando el canon con nuestra cuota. Sí. Hay que pagar. Hay que pagar, ¿no? Es normal, porque es normal. Somos una organización española y hay que pagar, ¿no? Pero me imagino que el canon será asequible. No, el canon es el que le toca al señor que quisiera instalar una consignataria. Allí. Lo que pasa es que luego nos ayudan. Claro, que de alguna manera que quede. Y a lo mejor si hubiera sido el ayuntamiento no pasa, ¿no, José? Claro. De repente todavía estás esperando también por la sede de la asociación. Bueno, tenemos gracia, pero el ayuntamiento y cualquier La pena institución. es que todos los objetos que
podíamos almacenar, no podemos porque no tenemos espacio. Claro. Hay parte de objetos que están en el museo de Elder. Ah, que los tienen allí. Sí, y hay un pequeño... Porque es de la asociación. Son de miembros de la Cedidos por asociación, miembros sí, de la sí, asociación. sí, y bueno, el problema es que esos objetos, cuando el coleccionista fallezca y los herederos Familiares. necesiten la habitación o eso, se van bueno, a la calle. más de un Sí. coleccionista sabe, ¿no? Claro. Sobre todo, exactamente, Entonces, cuando... es que la pena no tener aquí un museo marítimo, un puerto de la importancia del puerto de Las Palmas, es que eso. no cabe. No cabe en la cabeza. Vamos a hacer un pequeño alto. Estamos escuchando a Miguel Ángel Adam y a José Arias. Estamos escuchando sobre todo esto del Museo Marítimo. Increíble, una isla como Gran Canaria, un puerto como el de La Luz, que es un puerto a nivel mundial, y que no tengamos historia del mar, que es el Museo Marítimo. A ver si, como decía Miguel Ángel, bueno, ahora hay una pequeña luz, que esa luz en el túnel este del tiempo, por llamarlo de otra forma, empieza a crecer y al final se convierta en un museo. Hacemos un pequeño alto y ya estamos en la última parte de este programa. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Llegamos a la parte final de este especial del enfoque dedicado, bueno, pues a la Asociación Canaria de Coleccionistas Marítimos, a ese aula del mar que han podido ustedes ver, un poco a todo lo que está esta asociación intentando conseguir, porque bueno, como decía José Arias, un montón de muros, un montón de impedimentos, o cuando ya parecía que te iban a ceder un local, de repente había un cambio y el local lo cogían para otra cosa. Son 181 socios, con lo cual su poder adquisitivo no es una institución, con lo cual ellos tienen que estar gestionando y buscando, bueno, pues que las instituciones se impliquen. Hay unas que se implican, en el caso del Cabildo, otras no, y bueno, pero ellos van a seguir R que R hasta que puedan inaugurar y sean ellos uno de los partícipes de que, aunque después me imagino que en la foto aparecerá más de 40, que algunos se apuntará el logro, pero que ellos van a seguir R que R hasta que consigan ese, en este caso, pues un muelle portuario marítimo, porque entra el puerto en función, porque es el que
más o menos está consiguiendo el terreno. Miguel Ángel, que eso estamos hablando de ¿cuántos años? Pues si somos optimistas, nos podíamos poner en 4 o 5 años. 4 o 5 años. Siendo optimistas. Siendo optimistas. Esto es. Bueno, por lo menos Miguel Ángel es realista y dice las cosas. Claro, me podía haber dicho un año y después yo lo entrevisto el año que viene y me dice, no, mira, todavía queda otro año. Y así hasta que llegara a los 5 años. Pues, pero no tanto por la fabricación, sino no, por la burocracia que va a llevar eso. En efecto, hay que aprobar los planes de urbanización correspondientes, dotarse del edificio una vez terminado, hay que ponerle como mínimo un año, pues después hay que habilitarlo, conducción de servicios, aire acondicionado, toda ¿La autoridad portuaria se va a encargar de llevar ese museo o va a ser...? No, eso está por hablar. La autoridad portuaria estaría dispuesta con el museo de la que la presidenta nos habló, el museo portuario, pues sí, que fuera un museo portuario. No sé si en la idea cabrá la cooperación con otras administraciones cercanas. Vale, la pero municipal, porque la idea de la asociación es también poner la parte marítima. Sí, desde luego que sí. Y por lo que tenemos hablado, la autoridad portuaria participa de pleno, en esa idea. Vale, ¿y la gestión después de quién va a llevar eso? ¿Va a Pues, ser la propia asociación? ¿O no, no, yo creo que no, que sería la propia autoridad portuaria, y nosotros pues estaríamos, no sé, un poco en qué figura, ¿no? Pero de apoyo, ¿no? De apoyo. Y sobre todo de esas colecciones que tendrán la posibilidad de en efecto, estar en un museo, no desmayaremos en el esfuerzo de seguir procurando lo que hablábamos en un ratillo, ¿no? Hay armadores importantísimos que han hablado con nosotros para cuando tengamos unas instalaciones de acuerdo, ceder, pues desde uniformes antiguos de cónsules de mar, pues colecciones de relojes, que espero que estén parados todos y no suenen porque nos volveríamos locos. Pero que hay gente que tiene eso sí. Guardado. Lo tiene guardado, lo tiene en casas de campo, en fin. Increíble, ¿no? Es increíble, ¿no, José? Todo lo que hay por ahí guardado. Todo lo que hay. Pero que, como tú dices, va a llegar un momento en que la familia va a decir, oye, esto aquí me está sobrando, ¿no? Si la familia no tiene interés, pues... Se puede llegar a perder, ¿no? Se puede llegar a perder y es una pena. Porque hay historia. Porque es un patrimonio. Nosotros tenemos, por ejemplo, el Museo Canario que guarda todo los patrimonios de la Canariedad. Tenemos el Museo Colón que guarda todo el patrimonio de la conquista. Y nos hace falta el Museo Marítimo. ¿Tú lo estás viendo en el futuro? Yo creo que sí. Sí, ¿no? A pesar de los muros que tú decías. Sí, porque hay muchos muros que no son muros, vamos. No son muros. Que se les da una patada y se van para un lado. No, que hay, más que muros son colaboradores. Son colaboradores. Ahora la autoridad portuaria, el cabildo. O sea que ahora actualmente estas instituciones pues están apoyando el Museo del Gobierno de Canarias, o sea, el Ayuntamiento de Galdar. O sea que hay instituciones que sí van que bueno, que no solamente que sigue, sino que se dan cuenta de la necesidad. Después de estar dándole ustedes la tabarra, después de dar la tabarra, estas instituciones han entrado. Sí, además pues asisten a nuestras exposiciones, a nuestros actos, asisten autoridades. O sea que están comprometidas al 100%. Desde luego que sí, ¿sabes? Al igual que pues la sociedad canaria en general, sí, porque un montón de clubes. En las exposiciones la gente acude.
Sí, sí que es cierto que acude y en fin, y tratamos de hacerla amena, pues personas, autoridades del sector, autoridades no administrativas, ¿no?, sino autoridades. Hablamos del puerto, del muelle, de marino. Efectivamente. Y claro, eso pues, quieras que no, pues arrastra gente, porque ¿a quién no le gusta oír hablar a una persona ilustrada en un tema marítimo, portuario, que a todos nos encanta, ¿no? Sobre todo por las historias que hay, ¿no? Efectivamente, y es que, claro, no se puede, o sea, por simplificar, en una visita al Museo de Greenwich en Inglaterra, en Londres, pues claro, hablando con el director, tuvimos una entrevista, me dijo que únicamente se exhibía el 10% de los fondos que maneja el fondo, que lo otro está almacenado, algunas cosas muy bien dispuestas para que los estudiosos tengan acceso a ello, pero hay otras que desafortunadamente no pueden atender como se merece. Vamos llegando al final, ya estamos fuera de tiempo, pero hay un proyecto, hay un par de proyectos, pero hay uno que es el del libro de Fonte, el libro que se va a sacar, con todo lo que escribió en aquellas columnas. Todos los artículos que he escrito los tiene recopilados, y bueno. Desde Minoray, y ahí va a salir ese libro, que es uno de los proyectos que tiene esta asociación. El otro, el de las entrevistas a esos personajes del puerto. Efectivamente, a personajes veteranos, señeros, cuyo testimonio es digno de ser conservado y estudiado por generaciones venideras, que describen el desarrollo del puerto desde sus inicios. Hay memoria. Pues ahí están esos dos proyectos que están. Nosotros también estamos apoyados con la Marina de Guerra. El almirante y el director del Museo Naval son asiduos a nuestros actos, nos apoyan. Pues queda dicho. También. Se nos ha acabado el tiempo. Estaríamos hablando con José Arias y con Miguel Ángel Adam. Aquí estaríamos 10 horas aquí. A gusto nos echamos después unos cafés y estaríamos hablando. Sobre todo porque el mérito de estos coleccionistas, de esta asociación, de estas 181 personas que están trabajando de forma desinteresada en conseguir, sobre todo ese museo marítimo que les hace falta, que hace falta a esta isla, y bueno, en esa actividad que no han parado y que siguen trabajando, y ya digo, esto aquí tienen su casa ellos siempre, porque por lo menos que sirva de ventana, que la televisión sirva de ventana para que la gente que esté en toda la isla de Gran Canaria pues sepa que están ahí, que si se quieren asociar y son coleccionistas, pues también, y si no son coleccionistas, pero han tenido esa afición y quieren estar ahí apoyando, pues bueno, pues también la asociación tiene la puerta abierta para todo eso. Miguel Ángel Adam, secretario general de ACOMAR, de la Asociación Canaria de Coleccionistas Marítimos, gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias a ti. Sabes que aquí tienes tu casa, la asociación y tú, y cualquier cosa, TAC Televisión está para usted. Pues muchísimas gracias, y como hubiera dicho Cantinflas en sus películas famosas, a la viceinversa. A la viceinversa. Muy bueno. José Arias, vicepresidente de la Asociación Canaria de Coleccionistas Marítimos, lo mismo, gracias por estar aquí, José. Que sigas tu RQR, que tú vas a ver ese museo marítimo. Espero que sí. Yo también lo espero y estoy seguro que sí. Y que bueno, como ahora hay unas instituciones que están implicadas, lo vamos a ver y será un placer pues venir a decir, hemos inaugurado el Museo Marítimo. Eso será una noticia que vamos a dar aquí nosotros. Gracias por venir. A ustedes. Pues señores, hemos terminado, hemos pasado un rato agradable, hemos hablado del mar, hemos hablado de ese aula de Sardina, ese aula del mar, hemos podido presenciar un pequeño reportaje que eso les va
a incitar para que vayan a verlo en persona, y hemos hablado un poquito en general de esta asociación. Por mi parte, darles las gracias como siempre y esperarles, como no, la próxima semana en El Enfoque. Hasta siempre.